Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Tenemos hoy como invitado nada más y nada menos que a uno de los intelectuales, de los historiadores más importantes de la contemporaneidad venezolana y diría yo también nuestroamericana. Lo pueden ver ustedes a mis espaldas. Estoy hablando yo de Vladimir Acosta. Vladimir Acosta, a la cual la Feria del Libro de Venezuela le ha dedicado precisamente este año su sesión. Es autor de libros como Salir de la Colonia, y ya vamos a hablar del tema descolonial, Lo de Arriba y Lo de Abajo, publicado ambos libros por Monteávila Editores, el primero de ellos Editorial Galac también en coedición, El Continente Prodigioso, qué maravillas de ediciones además, qué bellas ediciones, y este libro que está dando muchísimo de qué hablar y que dio muchísimo de qué hablar en la Feria del Libro de Venezuela. Estoy hablando yo de El monstruo y sus entrañas. Me lo acaba de obsequiar Vladimir y miren qué sabroso como yo lo abro delante de ustedes. Esto es uno de los gestos para quienes amamos los libros más bellos, el de oler un libro y abrir un libro. Está de más que yo lo presente, pero Vladimir Acosta es historiador, estudió en la Sorbona de París, licenciado de Filosofía por la Universidad Central de Venezuela, doctor en Ciencias Sociales por el ESS, la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, Sorbona París en el 86, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, donde fue jefe del Departamento de Historia, director de la Escuela de Sociología y Antropología, coordinador académico de FACES, entre otras actividades. Bueno, muchísimos premios, gran experiencia, realmente, yo insisto, para nosotros es un grandísimo honor tenerte aquí. Bienvenido, Vladimir, a tu casa, a La Iguana. Bien, gracias. Querido profesor, comienzo por preguntarle, y quiero que reflexionemos sobre al menos dos conceptos fundamentales. En este estudio crítico de la sociedad estadounidense, y hay que decirlo que es una de las especialidades del profesor, usted define a los Estados Unidos como un monstruo, primer elemento fundamental. ¿Por qué hablar de los Estados Unidos como un monstruo? Y sobre todo, y más que todo, segundo elemento fundamental para comenzar esta discusión, cómo salir del monstruo, cómo salir de los monstruos, cómo salir de la colonia, sobre todo cuando hablamos de un intelectual que vaya a ser resistido desde Venezuela los atropellos, las persecuciones que se ha hecho contra el pueblo venezolano todo. Adelante, profesor. Bien, realmente quien llama monstruo a los Estados Unidos no soy yo, sino José Martí. Yo le puse ese título a mi libro justamente recordando una frase famosa de Martí cuando dijo: conozco el monstruo porque viví en sus entrañas. En efecto, Martí en su paso por la Florida, ¿no? Él vivió 15 años en los Estados Unidos y conocía a fondo el país. Y conocía entonces sus monstruosidades, que son de fines del siglo XIX, estaban apenas comenzando. Martí se perdió, desgraciadamente, porque murió en 1895, combatiendo por la libertad de Cuba. Se perdió prácticamente este siglo XX, que ha sido uno de los siglos más brutales, en los cuales los crímenes de los Estados Unidos han alcanzado prácticamente la cima de la criminalidad. Esa es la razón por la que se llama el monstruo y sus entrañas. Y el libro tiene un subtítulo que también ayuda a entender las cosas. Es un estudio crítico de la sociedad estadounidense. Es decir, no es un panfleto, no es un libro que va a descalificar a los Estados Unidos simple y llanamente sin bases, sino que es el producto de una larga investigación que pasó por
clases, foros, investigaciones, lecturas críticas de libros, revisión de montones de cosas, unos cuantos años, 10 años, 15 años o algo parecido, y que se terminó en 2019, 2017 realmente fue la edición breve que sacó la editorial Gala, y luego en 2019 fue editado por Monte Ávila Editores en Caracas. Allí hay una revisión de la historia estadounidense, porque se trata justamente de mostrar a través de la historia, de la continuidad de las arbitrariedades, atropellos y abusos de los Estados Unidos, esa descalificación que hace Martí, y que conociendo el siglo XX se hace muchísimo más fácil de lo que pudo ser para Martí. Eso básicamente. El libro está basado fundamentalmente en textos estadounidenses, en fuentes de la historia de Estados Unidos, en críticas estadounidenses, etcétera, etcétera. Pero yo señalo justamente en la introducción que hago que nosotros, los latinoamericanos, tenemos y los no estadounidenses, tenemos una cierta ventaja. Los estadounidenses críticos de su sociedad tienen a su alcance todos los materiales, todos los hechos, todos los videos, todos los documentos necesarios para hacer una crítica demoledora, aplastante, pero tienen una profunda limitación, de la cual solo muy pocos de ellos logran escapar, que es que fueron formados por los Estados Unidos, fueron formados por los patrones, por los valores de la propia sociedad estadounidense, y sus críticas son entonces muy fuertes cuando se trata del imperialismo, son muy fuertes cuando se trata de críticas económicas, pero cuando se trata de meterse en el meollo, es decir, en la realidad social, sociopolítica, histórica, religiosa y cultural de los Estados Unidos, que forma una mezcla verdaderamente tremenda, entonces no llegan hasta allí o no se atreven hasta allí, quizás porque corren el riesgo de que los descalifiquen llamándolos non-American, es decir, no estadounidenses, y lo cierto es que los estudios no se centran mucho en esas cosas, y cuando lo hacen es muy parcial. Entonces la ventaja nuestra es que como víctimas de los Estados Unidos, que hemos sufrido por más de un siglo de atropellos, invasiones, golpes de Estado, saqueos, etcétera, etcétera, nosotros tenemos entonces la posibilidad de explorar, si manejamos el inglés, si nos metemos a estudiar con la fuente y si hacemos un balance crítico de verdad, de manejar entonces a fondo eso. Y esa ventaja se puede utilizar porque además, y esta es una de las cosas que yo destaco al comienzo del libro, este libro llena un vacío que es sustancial para nosotros, los latinoamericanos. Nosotros hemos sido víctimas de la mayor parte de las agresiones, invasiones, golpes de Estado, saqueos, bloqueos, etcétera, etcétera, de los Estados Unidos, y conocemos la actividad exterior del monstruo, es decir, su actividad como imperialista, como agresor de nuestro país. Y hay buenos libros, buenas investigaciones hechas por estudiosos latinoamericanos sobre el tema. Pero en general, el latinoamericano tiende a ignorar cómo son los Estados Unidos por dentro. Correcto. Muchos tienen una visión rápida de Estados Unidos, pasaron unos días en Miami, cosa que no le envidio a nadie, por supuesto. Yo también pasé días en Miami haciendo otras cosas. Lo cierto es que los Estados Unidos necesitan un estudio serio, profundo, sociológico, antropológico, histórico y cultural, y es lo que yo me propongo hacer en ese libro, y de lo que creo que he logrado una buena parte. Como todo libro tiene limitaciones, tiene fallas, etcétera, etcétera, pero es un libro riguroso, es un libro donde no hay panfletos, no hay descalificaciones fáciles, sino hay examen de situaciones y de esa realidad. El papel de la religión, qué papel juega la religión en los Estados Unidos, las manipulaciones que se hacen con eso, las características del macartismo, que para mí no es simplemente el periodo de McCarthy considerado como un exceso que podría haber pasado en cualquier otro país, sino que los Estados Unidos han sido macartistas toda la vida, antes de McCarthy y después de McCarthy, es decir, han sido intolerantes, persecutores de las opiniones diferentes, y han tratado siempre de manipular y de embrutecer al pueblo estadounidense, que podría ser el pueblo más culto del planeta y es uno de los pueblos más ignorantes del planeta, justamente por el poder de esos medios, por el poder de esas estructuras que los dominan
desde el nacimiento hasta el final de su vida, y hacen muy difícil que los estadounidenses, no porque no puedan, sino porque no se atreven, escriban libros como este. Yo he encontrado libros parecidos en algunos casos, pero tienen las limitaciones que decía. De tal manera que el estudio mío trata de llenar un vacío que es indispensable para nosotros los latinoamericanos, porque conocer las entrañas del monstruo, como quería Martí, como decía Martí, es fundamental para nosotros. Saber por qué ese monstruo ha tenido tanto poder, por qué manipula y de qué formas manipula y embrutece y utiliza a su pueblo, inventándole siempre un enemigo exterior para que entonces la lucha de clases internas no se desarrolle, porque sería traición a la patria o algo parecido. Necesitamos manejar el poder real de los Estados Unidos, la forma como dominan y embrutecen a su población y al mundo entero, porque cualquier cosa que ocurra en los Estados Unidos se vuelve mundial con el control mundial que tienen de los medios, de tal manera que para nosotros, víctimas de los Estados Unidos, eso es fundamental. Y adquiere un valor todavía más grande por algo que yo señalo en el libro, en el monstruo y sus entrañas, pero que también lo señalo en el libro Salir de la Colonia, que es que los Estados Unidos han entrado en decadencia y que ese proceso de decadencia de Estados Unidos, que se ve ya imparable, es lento, pero continúa, y los Estados Unidos, en la medida en que vayan perdiendo terreno, vayan perdiendo apoyo en otros continentes, particularmente en el Asia, y se debilite cada vez más, como está pasando la Europa dominante del siglo XIX y de comienzos del XX, ellos van a encontrar que su principal base de apoyo es su patio trasero, como llaman América Latina, y la visión que ya están apuntando de alguna forma es que así como nosotros fuimos el primer continente que ellos explotaron y saquearon, es posible que en la idea de los imperialistas y colonialistas estadounidenses esté el pensamiento de que nuestros países también tendrían que ser los últimos en liberarse de esa hegemonía. Es decir, de alguna manera, nosotros también tenemos la necesidad de enfrentar justamente dentro de lo posible, dentro de nuestros recursos, a esa idea de los Estados Unidos de fortalecer su dominio sobre nosotros, y nosotros tenemos que hacer que la lucha por liberarnos de los yugos coloniales que todavía nos oprimen sea parte de nuestras luchas cotidianas y comience a dar los frutos que necesariamente tendría que dar si comenzamos a luchar de esa manera. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.